Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Beatriz Montes de Oca Barrera. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como lo mencionamos en la presentación del proyecto Etnografía en tiempos de COVID-19, la cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie de entrevistas nos interesa conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores de América Latina y México han transformado sus procederes metodológicos debido al confinamiento y al distanciamiento social que actualmente vivimos a causa de la pandemia del COVID-19. En la entrevista de hoy nos acompaña la doctora Aida Hernández Castillo. Aida Hernández es doctora en antropología por la Universidad de Stanford. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en la Ciudad de México. Desde los 18 años comenzó un ejercicio periodístico como redactora de una agencia de prensa centroamericana y desde sus años de estudiante ha combinado su trabajo académico con el trabajo de divulgación, incursionando en la radio, video y prensa escrita. En términos de investigación, su trabajo se concentra en la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina. Ha realizado investigación de campo en comunidades indígenas mexicanas en los estados de Chiapas, Guerrero y Morelos, con refugiados guatemaltecos en la frontera sur, así como con migrantes norafricanos en España. Ha publicado como autora única y como editora 22 libros y su obra se ha traducido al inglés, francés y japonés. Sobre su trabajo en el periodo del confinamiento, actualmente está realizando una investigación con mujeres excarceladas, con familiares de personas presas y también como parte de un proyecto colectivo, tiene dentro de la sección de otros saberes de LASA para dar a conocer los retos que se enfrentan durante la pandemia los actores sociales con quienes trabajan. Entonces, bueno, sobre esta serie de proyectos es que queremos platicar con Aida. Muchísimas gracias, Aida, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura Beatriz, por invitarme y por este proyecto tan importante para nuestros estudiantes en los momentos actuales que estamos viviendo. Así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos la charla platicándonos justamente cómo es que, en qué consisten más bien estos dos proyectos que has empezado a trabajar durante la pandemia? Ya tenemos 5 o 6 meses. Entonces, bueno, platícanos en qué han consistido, cuáles son sus resultados, cuáles son los retos que has enfrentado. Bueno, primero decirles que evidentemente en este momento para muchos de nuestros estudiantes, la primera opción y hemos tenido todo un florecimiento de proyectos, de talleres, de cursos, de capacitaciones, de cómo hacer etnografía digital, de cómo meternos a las redes. Y sin embargo, enfrentamos también el reto de que muchos de nosotros trabajamos con comunidades que tienen poco acceso a la conectividad. Un amigo mío ruso, Nikolai Sorin, me decía el otro día, entonces vamos a tener ahora la etnografía de este lado de la red y de aquel lado de la red, ¿no? Los que no están en la red van a quedar de nuevo fuera. Y ese es el caso, por ejemplo, de las mujeres en reclusión, de que no tienen acceso ni a teléfonos ni a red de internet, de los centros de detención de migrantes e inclusive de muchas comunidades indígenas. Frente a eso, pues hay que utilizar muchas formas, nuestra creatividad. Entonces voy a hablar de estos dos proyectos, pero también combinar algunas ideas que hemos venido trabajando con nuestros estudiantes. Cuando empezó la pandemia, yo venía ya trabajando desde hace muchos años en un proyecto de investigación activista con mujeres en reclusión. Y en ese momento estábamos dando una serie de talleres de escritura en donde trabajábamos historias de vida, la interseccionalidad de violencias y exclusiones en un penal de Morelos. Lo primero que pasó fue que no pudimos seguir entrando al penal por la seguridad de las propias internas, por nuestra seguridad, pero más por ellas, porque nosotras estamos más expuestas en un primer momento, cuando las cárceles estaban todavía antes de que el COVID entrara, porque el COVID ya entró a las cárceles, lamentablemente, pero en ese primer momento. Entonces, la primera iniciativa que nos surgió, que tiene que ver mucho, no solo con la investigación, porque
la pregunta, yo pensaría en este tipo de diálogos. ¿Qué retos enfrenta no solo la investigación en momentos y el trabajo de campo en momentos de pandemia, sino por mi experiencia específica, qué retos enfrenta la investigación colaborativa o la investigación activista en estos momentos de pandemia? Entonces, lo primero que pensamos es, las compañeras se van a quedar solas, más aisladas de lo que aún están, sin los pocos recursos que tienen fuera. Entonces, logramos contactar a algunos de sus familiares con quien ya teníamos redes e iniciamos una iniciativa de libro vacío. Tomando la inspiración de Josefina Vincents, que ella publicó un libro muy hermoso que a quienes están bloqueados para escribir se los recomiendo, que se llama El libro vacío, que es del reto de tener que escribir. ¿Qué pasa cuando tienes la hoja en blanco? Y mandamos unos cuadernos que iban a ser su libro vacío. Y en esos cuadernos les mandamos unas guías de algunos puntos de reflexión que ellas pudieran tomar durante la cuarentena. Y la idea es que estos cuadernos puedan tener varias aristas. Por uno, ahorita sirven como sanación emocional. Nosotros creemos que la escritura es una forma de sanación, es una apuesta que hemos hecho metodológica en este proyecto. Aparte de ser investigadora de CIESA, soy fundadora, junto con la poeta Elena de Hoyos, de una colectiva que se llama la Colectiva Hermanas en la Sombra, que durante 11 años hemos trabajado con mujeres en reclusión y hemos acompañado a fundar una editorial penitenciaria, la primera que hubo en el país. Entonces, hemos escrito con ellas y ellas han escrito solas y nosotras hemos escrito solas desde la academia haciendo un puente. Entonces, la idea era que esos cuadernos pudieran servirlos como sanación y también a través de sus familias poder sacar y que ellas nos dijeran qué querían compartir dentro de un espacio de blog que tenemos como colectiva Hermanas en la Sombra. Cuando empezamos a salir la información de lo que estaba pasando dentro de la cárcel, pues nos damos cuenta que hay una situación terrible de que no se estaban tomando, a pesar de que había llamados internacionales a tomar ciertas medidas de salud en los espacios penitenciarios. Estas cárceles se mantuvieron abiertas todo abril, todo marzo y todo abril. Fue casi hasta mayo que empezaron a hacerse la cuarentena en las cárceles. Y les decían a los grupos voluntarios sobre todo grupos religiosos y algunos grupos religiosos que no creen en la pandemia, seguían entrando y les decían, es bajo su propio riesgo, como si el riesgo fuera solo para ellos, sino para las mujeres que están en reclusión. De ahí surgió la idea de poder hacer un catastro para ver qué estaba pasando en todas las prisiones. Primero pensamos en México, pero como habíamos asistido a un evento académico en la Universidad de los Andes el año pasado sobre justicias alternativas ante la justicia punitiva carcelaria, y ahí conocimos a muchas organizaciones que trabajan en espacios de reclusión con investigación activista. Entonces, contactamos estas organizaciones y formamos un grupo de WhatsApp en el que ahorita estamos participando 13 organizaciones de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú. Y con estas organizaciones iniciamos una guía que es un catastro para, a través de las organizaciones que trabajan en espacios de reclusión, pudiéramos tener la mayor información que se pudiera sobre lo que está sucediendo en las cárceles de América Latina. Y empezando la planeación del catastro que encabezamos mi organización, la Colectiva Hermanas en la Sombra, con yo y una estudiante de aquí de la Universidad Autónoma de Morelos que trabaja conmigo como becaria del SNI, pero también es parte de mi colectiva, Marcia Trejo. Y por Chile, una organización que se llama Pájaros sin Púas. Nosotras dos encabezamos la iniciativa del catastro y empezamos a contactar organizaciones en toda América Latina. Empezamos cubriendo 10 países y ahorita tenemos cubiertos a toda América Latina, a excepción de Paraguay. Y en el Caribe tenemos solamente a Puerto Rico. Este documento, este catastro, se puede, estamos construyendo ahorita una página web donde van a poder tener acceso a este catastro. Y en el catastro, pues logramos ver, en base, no es una información total, sobre todo porque ha sido a través de organizaciones que trabajan con reclusión y muchas de estas organizaciones obtienen la información con la información oficial, pero también con las familias. Y la información oficial sobre casos de COVID en las cárceles es muy limitada.
No me voy a meter a presentar los resultados del catastro, pero solo decir así muy brevemente que las cárceles de América Latina ya están ahorita afectadas profundamente por el COVID, que no está reconociéndose la dimensión del problema, que a pesar de que se han impulsado leyes como la ley de amnistía en México, en algunos países, Chile es otro de los países que tuvo una ley de excarcelación, estas medidas han sido muy limitadas. En el caso de México, una de las organizaciones que participa en esta red, que es X Justicia para las Mujeres, encabezó esta campaña que se llama Liberarlas es Justicia, que fue una campaña muy importante para lograr la ley de amnistía. Nosotros hemos asumido como Red Latinoamericana la campaña y ahora estamos lanzando la campaña con el hashtag América Latina, Liberarlas es Justicia. Y pues en esta campaña lo que queremos es que nuestras investigaciones sirvan de base para mostrar el terrible peligro que están viviendo las mujeres y grupos vulnerables en reclusión, que es con quien nos estamos concentrando ahora. Las dos principales medidas que sirven para prevenir el COVID-19 son lavado, hasta ahorita aprobadas, es el lavado continuo de manos y el distanciamiento social. Y nuestras cárceles no están hacinadas, más de la mitad de las cárceles en México y más de la mitad de las cárceles en América Latina y en algunos lugares como Honduras hasta el 80% de las cárceles tienen hacinamiento. Y muchas de ellas no tienen agua adentro de las prisiones. En el catastro presentamos todos estos datos de la situación carcelaria. Entonces, bueno, una parte fue tener esta como visión general que podríamos decir, antes de aquí podemos pensar metodológicamente en varias cosas. Uno, la importancia de la investigación colectiva en estos momentos, de formar equipos de investigación en donde podamos articular nuestros esfuerzos por varios lados. La otra cosa es cómo podemos combinar estas visiones macros con estas perspectivas más cualitativas desde el testimonio, desde la historia oral, que ha sido nuestra herramienta fundamental. En el caso de nosotros fue a través de las familias. En algunos casos aquí en Morelos fue con reuniones presenciales con sana distancia y cubrebocas para intercambiar materiales y en otras veces telefónicamente. Y bueno, después de esta primera etapa que va a continuar con la campaña y que queremos alimentar la campaña con parte de la información que está saliendo, surgió la iniciativa de cómo podemos acompañar a muchas de las ex internas que ya salieron libres y que por la situación del COVID-19 se han quedado sin trabajo. De por sí la situación para exinternas en el mercado laboral es muy duro por todo el estigma y la criminalización que existe hacia las mujeres que han pasado la experiencia de prisión, pues con el COVID, imagínate, todavía más. Entonces, con esta urgencia encima, quiero plantear que muchos de estos proyectos, que eso es el fundamento de lo que es la investigación colaborativa, no surgen necesariamente de mis inquietudes intelectuales para entender cómo se construye la identidad de la persona en prisión, sino que surgen de emergencias nacionales en donde los académicos tenemos el privilegio de la escritura, del conocimiento, del manejo de medios y tenemos que utilizar este privilegio para coproducir conocimiento que pueda ser pertinente para los actores y las actoras sociales con quienes trabajamos. Entonces, de ahí surgió la idea de que yo había estado como profesora invitada en la Universidad de Cambridge durante un año con la cátedra Simón Bolívar. Y ahí uno de mis alumnos, que ahora es un profesor universitario, Joey Whitfield, publicó un libro que se llama Prison Writing, en donde uno de los capítulos está dedicado a la colectiva de la que te estoy hablando, de las Hermanas en la Sombra. Entonces, en contacto con Joey en la emergencia, surgió la posibilidad de vincular a un proyecto de emergencia que ellos estaban haciendo en las prisiones en Inglaterra con nuestros proyectos acá y conseguir algunas becas para que las mujeres excarceladas, esta propuesta surgió de nosotras, pudieran formarse como promotoras culturales para que cuando la pandemia lo permita, puedan ser ellas las que empiecen a dar talleres en cárceles. Entonces, con esta iniciativa, con muy poco dinero, porque quiero que sepan que muchas cosas se pueden hacer con la solidaridad de la comunidad académica.
Empezamos una campaña para conseguir computadoras con la comunidad académica. Conseguimos 5 computadoras donadas y 5 internas que ya tenían su equipo de cómputo. Y estamos ahorita en el inicio de esta siguiente etapa, que va a ser una serie de talleres de escritura identitaria que tienen varias funciones. Por uno es formarlas a ellas desde una perspectiva feminista, porque es un proyecto feminista, en utilizar la escritura como una forma de documentar las experiencias de las mujeres. Pero a la vez nos está sirviendo dentro de la investigación activista para que a lo largo de estos, va a ser de aquí a diciembre el taller, lo vamos a hacer por Zoom, estamos llevando capacitación con estas compañeras. Ahorita primero tuvimos una reunión presencial con grupos pequeños en sana distancia para que aprendan a utilizar el Zoom. Y vamos a utilizar este material, va a tener distintos objetivos. Uno va a ser sistematizar nuestra experiencia para hacer un manual, va a ser que ellas se capaciten para que al terminar la pandemia puedan ser promotoras culturales, y es una forma de documentar la historia presente de la pandemia a partir de las vidas de estas mujeres que están enfrentando la precarización y cuyas experiencias están cruzadas por lo que en el feminismo llamamos las múltiples intersecciones, por la violencia de género, por la violencia del racismo, porque muchas de ellas son mujeres racializadas en una sociedad muy racista, y por la violencia de clase en un mercado precarizado. Entonces, pues ahorita ha habido, la verdad es que yo estoy súper entusiasmada con este proyecto, porque las compañeras, muchas de ellas, ha sido un gran reto, porque muchas de ellas en su vida ya han tenido una computadora. Y bueno, yo he escrito mucho. Si alguna de la gente que nos está escuchando tiene interés en conocer más sobre este proyecto antes de la pandemia, pueden bajar por internet un libro que se llama Resistencias Penitenciarias, Investigación Activista en Espacios de Reclusión. Y bueno, es ahí mismo en mi propio blog, que es www.rosalbaidehernandez.edu. Ahí está una ventana para la colectiva en Hermanas en la Sombra, donde vienen muchos de los libros que ellas mismas han publicado, y viene la reflexión metodológica de lo que son los talleres. Pero bueno, aquí lo que vemos es una combinación de recursos. Por un lado, cómo podemos, a través de las redes que ya tenemos, utilizar los diarios como una metodología que no tiene que ser por internet necesariamente, sino que los diarios escritos a mano, distribuir cuadernos, pedir que ellos puedan escribir pues lo que está haciendo su experiencia ahorita. Yo creo que estas generaciones que se están formando pueden ver la pandemia como una imposibilidad para hacer sus investigaciones, o como un portal, tomando la metáfora de Arundhati Roy, como un portal para entrarle a la antropología con otras herramientas. Hay una socióloga británica que se llama Andy Alawetsky, que ella tiene un libro muy interesante que se llama Using Diaries for Social Research. Y es una metodología que se ha utilizado también, por ejemplo, en las ciencias de la salud. Hay un libro que se llama What is a Diary Method, de Ruth Bartlett y Catherine Milligan, de ciencias de la salud, en donde se acostumbraba a repartir cuadernos y que la gente pudiera compartir sus diarios, sabiendo que va a ser una escritura que es compartida desde una información éticamente informada. Yo creo que esa es una metodología importante que podemos utilizar con quienes en este momento no necesariamente están en línea, ¿no? Y otro recurso que no es en línea, y que yo le he platicado sobre todo para los estudiantes de maestría y doctorado, es que muchos de ellos tienen sus diarios de campo de la maestría, de la licenciatura, o los del doctorado, los de la licenciatura y la maestría. Yo creo que regresar a nuestros diarios de campo con nuevas preguntas. Yo ahorita, por ejemplo, estoy dirigiendo la tesis doctoral de una estudiante chilena, María José Lucero, que planteaba trabajar, porque otros de los colectivos que luego más adelante puedo compartirte con los que trabajo son con los familiares de desaparecidos. También con ellos he buscado otros recursos para trabajar, pero María José pensaba trabajar con familiares de desaparecidos mapuches en Chile en un proyecto de memoria. Pero ahorita por las políticas internas del CIESAS no puede ir a territorio mapuche por la seguridad de los propios actores sociales. Pero ella hizo su licenciatura y su maestría
con estas comunidades haciendo otras preguntas de investigación. Entonces yo ahorita lo que le planteaba a María José, hay que regresar a tus diarios de campo con tus nuevas preguntas de investigación. Finalmente, lo que tenemos que recordar es que parte de nuestra especificidad metodológica como antropólogas es la capacidad de hacer una lectura antropológica de los objetos culturales. Estos pueden ser procesos sociales, pueden ser documentos, pueden ser periódicos. Entonces podemos acercarnos a los archivos con una mirada distinta. Esta famosa descripción densa que James Clifford teoriza, la podemos tratar de reconstruir a través de otras fuentes más diversificadas. Pero bueno, si quieres ahorita te platico del proyecto de otros saberes, pero un poco esta primera parte ha sido lo que estamos trabajando con el proyecto de prisión. Claro, qué interesante esta combinación, como tú misma nos lo planteas, Aida, esta combinación de recursos y la forma también o la importancia que tiene esto que remarcas y que bueno, no es muy común en investigadores que hagamos esta investigación colaborativa, que tendamos estos puentes de colaboración. Muchas veces la investigación social es súper aislada, ¿no? Súper individual, súper individualista. Entonces, bueno, está muy interesante esta reflexión que haces sobre tu propia experiencia como investigadora y como activista. Pero ahora quisiera que nos platicaras un poco sobre qué hacer con toda esta información, porque bueno, también y en otras entrevistas nos han dicho los entrevistados, hay un boom de información, ¿no? Se está generando muchísima información y me imagino que tú misma, con todos estos recursos, con los diarios, con las experiencias de las excarceladas, de las mujeres presas, hay mucha información. ¿Cómo analizar tanta información? Ya mencionabas un poquito hace rato este reto entre lo macro y lo micro, ¿no? O sea, cómo conjuntamos, cómo logramos hacer el análisis de esta información macro, como este catastro del que nos mencionas, y la información micro, como los testimonios o como los diarios, como los relatos de las presas o de las excarceladas. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre el reto que nos implicaría la construcción de conocimiento o la construcción de otras acciones, de otros productos, a partir de esta información que estamos construyendo con esta diversidad de recursos durante el confinamiento social? Bueno, yo creo que estos son retos metodológicos que enfrentábamos antes del confinamiento, no solo por el confinamiento. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos desde la antropología es cómo el testimonio o la historia oral que recopilamos en el campo no termina siendo parte de un anecdotario, ¿no? Yo creo que los textos sin contextos terminan siendo una anécdota y que nuestro gran reto es cómo reconstruimos la construcción del sentido, cómo reconstruimos el sentido que esas historias tienen en este momento al reconstruir el contexto de enunciación que hace que estas experiencias sean posibles. Entonces yo creo que siempre dentro de la antropología y ahora en este momento pues mucho más, es bien importante poder hacer estos puentes analíticos, poder entender. Darte un ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando con familiares de desaparecidos y estos familiares dicen, queremos verdad, justicia y reparación. Esa es la triada de la justicia transicional. Entonces sabemos que están repitiendo un discurso global, pero no sabemos qué implica para ellos este discurso global. Entonces, cuando estamos documentando el testimonio de esta madre de un joven desaparecido que te está contando lo que hace, es que la justicia, entonces lo importante primero sería ver cómo llegó la triada verdad, justicia y reparación a los Mochis Sinaloa. ¿Cuáles son los vínculos que esta organización tiene con los discursos globales de derechos humanos? ¿Cómo se han articulado? Y después, ¿cuál es el sentido específico que el concepto de justicia tiene para estas mujeres? ¿Cómo estamos entendiendo la justicia? Y yo creo que muchos de esos, finalmente, el gran aporte, platicaba una vez una amiga mía que es una antropóloga maya,
que en las comunidades había, por el mismo extractivismo de los académicos, había mucho rechazo a la antropología, y que ella, cuando llegó a su propia comunidad a hacer investigación, alguien le decía, no, es que tú vendes nuestras historias, no te queremos contar porque vendes nuestras historias. Y ella decía, bueno, es que es todo un reto explicar que si yo tengo esas historias en cassettes o en USBs, no le voy a vender a nadie esa historia, es muy difícil que alguien. El gran reto no es cómo podemos tejer voces analíticas, cómo podemos convertir estas historias en descripciones densas de una realidad muy compleja. Y en ese sentido, una crítica que yo tengo a la academia en general es cómo desalienta el trabajo colectivo. Yo creo que algo que es bien importante es poder construir colectivos de conocimiento, que en este contexto también son comunidades emocionales, tomando el concepto de Miriam Jimeno, porque estamos en situaciones de mucho estrés emocional, físico, con lo que estamos viviendo, y construir en colectivo redimensiona la manera en que estamos construyendo el conocimiento. Y en ese sentido, el proyecto de Otros Saberes del que te hablaba, es una comunidad académica que surgió en el 2008 al interior de LASA, de Latin American Studies Association, con la inquietud muy concreta, con tres inquietudes que nos han permeado como grupo, como comunidad académica. Uno, una demanda muy fuerte de los actores sociales con quienes trabajamos, de que la investigación sirva para algo más que para construir nuestras carreras académicas, publicar libros que se quedan en bibliotecas. Una demanda del para qué, de, bueno, quiero analizar los sistemas de cargos, ¿para qué? Pues para conocer el papel que las mujeres tienen en los sistemas de cargos, ¿para qué? Y al tercer para qué, empiezas a cuestionar la relevancia de lo que estás haciendo y la necesidad de pensar tus problemas de investigación en diálogo con los actores sociales con quienes trabajas y no desde tu inquietud en tu escritorio. Entonces, una primera cosa que nos empezó a unir, y que quiero decir que no es una concesión, sino es una demanda cada vez más fuerte que se le hace desde los pueblos indígenas, desde los pueblos afrodescendientes, desde la comunidad LGBTI, desde la comunidad trans, de que yo no quiero ser tu objeto de estudio para que tú hagas tu carrera. Si yo voy a colaborar con tus análisis, es porque tus análisis tienen que ser relevantes para mi vida o para alcanzar la justicia social. Y la otra inquietud era cómo incluir dentro de los debates académicos otras formas de teorización que no siempre utilizan el lenguaje académico. Por eso se llama Otros Saberes, porque creemos que la teoría y el análisis crítico de la sociedad no solo viene de los universitarios. Creemos que los hombres de conocimiento en las comunidades indígenas, las mujeres machis en el Cono Sur, las parteras, las mujeres presas, que todos estos actores y actoras sociales con los que trabajamos están produciendo teorizaciones sobre la realidad que nosotros vemos como testimonios y que es importante tener una interlocución y reconocer la complejidad de estos pensamientos e incluirlos en nuestra currícula, en nuestras enseñanzas, en nuestros debates académicos. Entonces, estos dos elementos a estos dos elementos se unió un tercer elemento, que eso es mucho más difícil en nuestras disciplinas, y es cómo estas comunidades de investigación colaborativa que producen conocimiento no sobre los colectivos, sino con los colectivos, pueden ser interdisciplinarias, porque Otros Saberes es un proyecto interdisciplinario. Y aquí volvemos a los niveles de análisis, ¿no? La importancia, nosotras como antropólogas tenemos ciertos elementos para la descripción densa, pero imagínate qué riqueza podría tener esto con una geógrafa crítica que nos permita mostrar cómo la desaparición forzada se está dando en ciertos patrones, en el mapear estos y cómo estos se intersectan, por ejemplo, con el desplazamiento y los megaproyectos. Y en ese sentido, construir conocimiento en colectivo, y si estamos trabajando con una psicóloga que nos puede acompañar en el proceso de hacer las entrevistas donde se mueven un montón de emociones y no estamos preparadas para la contención, entonces la psicóloga puede servir que nuestra entrevista sea una forma de sanación si la sabemos conducir bien con un apoyo terapéutico. Y si en el marco de todo este proceso nos damos cuenta que
estoy poniendo ejemplos de así, ¿no? Pero de que en todo el testimonio de esta madre buscadora se han violado todos sus derechos de la ley de desaparición forzado y por particulares en México, y tenemos una abogada que puede ayudarle a empezar un amparo. Entonces, o sea, realmente los equipos interdisciplinarios, aparte de que a nivel de los pocos recursos que tenemos, serían una gran posibilidad, nos enriquecen analíticamente. Y ahorita nosotras como equipo de CIESAS acabamos de meter un proyecto a problemas nacionales de CONACYT con esta inquietud, con otra compañera también de esta sección de otros saberes, que es Mariana Mora, y es un equipo en donde hay abogadas, en donde hay geógrafas, en donde hay historiadoras, antropólogas, y es un reto porque cada una tenemos nuestra especificidad metodológica, ¿no? Pero si nuestros estudiantes ahorita están rodeados solo de antropólogos, porque así son nuestras carreras en México, lo que sí podemos incentivar, por ejemplo, es el trabajo, que es una larga tradición mexicana que hemos perdido, es el trabajo en colectivos, como se iban antes los equipos con Andrés Fábregas o con Evangelina Mendizábal, que así llegué yo a la Frontera Sur, con un proyecto de la ENA que se llamaba Frontera Sur con Evangelina Mendizábal. Y entonces ahí puedes tener las 3, 4 personas que trabajan alrededor de una misma problemática desde distintas perspectivas. Y esto permite que algunos trabajen más la parte macro, otros trabajen más la parte de la antropología de las emociones, otros puedan entrarle más a la antropología del Estado y podamos ver una misma problemática con distintas visiones. Yo creo que esto es un reto que como docentes tenemos de empezar a promover más el trabajo colectivo. Y en mi caso, mi apuesta, yo creo que cada vez es, en países con tanta injusticia y desigualdad, cada vez es más urgente el hacer una investigación que sea socialmente relevante para los actores con los que trabajamos, ¿no? Y bueno, ahorita en la pandemia con la sección de otros saberes, ahorita yo soy, junto con Rocío Moreno Badajoz de la Universidad de Guadalajara, somos 2 mexicanas las que estamos al frente de la sección. Cada 2 años cambia. El año pasado era una compañera norteamericana, había una compañera de la India. Este año las mexicanas coordinamos. Hay gente de toda América Latina en la red, de otros saberes. Y entonces lo que hicimos fue un llamado a que pudiéramos compartir pequeños videoclips con reflexiones sobre lo que está implicando la pandemia para los colectivos con los que trabajamos. Y este pequeño videoclip lo estamos contextualizando con documentales más amplios. Esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube, sección Otros Saberes LASA. En este canal estamos subiendo el videoclip con el video más amplio. Por supuesto, yo empecé haciendo uno con las exinternas sobre la situación de las mujeres en prisión y un documental que se llama Semillas de Guamuchi, La Hora en Libertad, de Carolina Corral, sobre lo que está pasando con ellas excarceladas. Después hicimos otro sobre trabajadoras domésticas. Después se hizo otro documental sobre el pueblo mapuche, ahora con su huelga de hambre tan fuerte que hubo y lo que está pasando con el pueblo mapuche. Ahorita se hizo otro sobre los repartidores precarizados de Uber, de Didi, lo que están enfrentando todos ellos, con un documental más amplio. Y a partir de que empezamos con este proyecto, ahorita viene, la semana que entra, viene sobre los pueblos indígenas en Ecuador, que se va a cumplir el aniversario de sus levantamientos, lo que está pasando con la pandemia en territorios indígenas en Ecuador. Y a partir de que empezamos distribuyendo estos videos y estos mensajes, surgió la iniciativa de poder hacer webinarios donde estos actores sociales puedan compartir los retos que están enfrentando. Entonces ya tuvimos uno primero sobre cárceles y vamos a tener ahora a mediados de agosto, a ver si a través de sus redes se los podemos hacer llegar, uno pues con uno de los sectores que han puesto más su vida en riesgo con condiciones laborales terribles, que son los repartidores. Gente que están trabajando para Uber, gente que están trabajando para distintas plataformas, que son precarizados, contratos flexibles, que si sales embarazada te despiden. Entonces vamos a tener un webinario sobre lo que está pasando durante la pandemia con los repartidores a nivel latinoamericano. Ellos tienen una red mundial, se están organizando mundialmente. Inclusive creo que en el webinario va a participar alguien desde Japón. Entonces,
pues la parte positiva que no había pasado en otros saberes hasta ahora, y ni tampoco en mi trabajo en las cárceles hasta ahora, es la posibilidad de articular alianzas transfronterizas que nos da el Internet. Antes hacíamos esto mismo, pero cada quien en su casa. Ya ahorita lo que estamos haciendo es articulando estos esfuerzos y uniendo las voces. Platicábamos con algunas colegas de que pues esto se hubiera podido hacer hace mucho, ¿no? O sea, invitar a las compañeras exinternas de Chile a platicar con las exinternas de México y buscar estrategias, se hubiera podido hacer porque el Internet estaba ahí, pero no, nuestras luchas estaban encerradas en las necesidades locales y fue ahí sí que este portal que nos abrió la pandemia lo que nos permitió hacer estos puentes. Sí, justamente esto también ya lo habíamos visto con alguna otra de nuestras entrevistadas que nos decía, bueno, qué gusto que estemos ahora las académicas tendiendo puentes en este tipo de entrevistas, y es cierto, ¿no? O sea, lo mismo que mencionas tú, pudieron haber hecho estos esfuerzos previamente, pero es hasta este momento en el que vemos la necesidad como de manera más urgente, ¿no? Para ir redondeando nuestra charla, Aida, ya nos has platicado mucho sobre la importancia de la colaboración, del trabajo colectivo, la responsabilidad social, la responsabilidad pública que tenemos o que deberíamos tener los investigadores, ¿no? Al respecto. Pero quisiera ahora que puntearas algunos consejos para docentes y para alumnos. Ya nos dabas algunos para docentes, por ejemplo, esta idea de retomar el trabajo de campo colectivo, ¿no? Pero ¿de qué manera se podría retomar esta idea de trabajo de campo colectivo en las condiciones actuales de estos equipos de trabajo, como se hacía antes en la antropología mexicana? ¿Y de qué manera se podrían hacer en otras disciplinas? Pienso en sociología, en ciencia política, ¿no? ¿De qué manera podrían desde esas disciplinas también pensar en estos trabajos colaborativos, en estos trabajos de etnografía colaborativa, ¿no? Etnografía participativa? Y también nos mencionabas una recomendación para alumnos es regresar a sus diarios de campo o regresar a trabajos de archivo o etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué otras recomendaciones podrías dar puntualmente a los estudiantes? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que yo creo que una parte súper importante en este momento, que tal vez no parece metodológica, pero sí la es el autocuidado. Yo creo que ellos tienen que entender que estas presiones de la eficiencia terminal y de que tenemos por un momento que bajar y nosotros como docentes dar una lucha al interior de nuestras instituciones porque se reconozca que estamos en un estado excepcional para los estudiantes, que no podemos estar enseñando antropología de las emociones, no podemos estar y después ignorar que nuestros estudiantes están haciendo investigación y tomando clases muchas veces en contextos de mucho estrés. Tenemos estudiantes que han perdido familiares por COVID, tenemos estudiantes que tienen gente enferma o que no tienen condiciones en sus casas para poder trabajar. Nos ha pasado que estamos en el coloquio de maestría y la estudiante se va moviendo con la computadora porque llega sus sobrinitos a correr porque vive mucha gente en una casa, ya no se pueden ir a la biblioteca a trabajar. Entonces, primero para los profesores, la sensibilidad de entender que nuestros estudiantes están en contextos de mucha vulnerabilidad, y que la parte emocional es fundamental para la producción del conocimiento. Entonces, que tenemos que tener la sensibilidad de buscar cómo poderlos acompañar en este proceso también emocionalmente. Y para los estudiantes es también que ellos cuiden esta parte emocional, porque si no están bien, si no están enfocados, buscar ejercicios de meditación, buscar yoga, buscar algo que pueda ayudarlos a su cuerpo y a su mente, para que entonces sí puedan concentrar su atención en lo que es su trabajo académico. No pueden ir como locos tratando de adaptarse a la pandemia sin reconocer que estamos en un nuevo contexto. Esto a veces parece que no es metodológico, pero yo creo que es bien importante y a veces lo pasamos por alto, ¿no? Y la segunda cosa que yo creo que es importante es que ellos recuerden, hay ahorita mucho miedo a que si no puedo ir al campo no puedo hacer antropología, que lo que nos hace antropólogos es la herencia de Malinowski del trabajo de campo de larga duración. ¿Quién sabe qué vamos a hacer? No vamos a estar bien formados. Tenemos que recordarnos que es la perspectiva analítica de la antropología lo que la especificidad de nuestra disciplina. ¿Cómo podemos hacer una lectura antropológica de los objetos culturales y de los procesos sociales?
Y este ojo antropológico lo podemos usar para hacer etnografía digital, para acercarnos a archivos, ya sea digitalmente o a documentos, para acercarnos a releer diarios de campo, para hacer hemerografía, acercarnos. Entonces, tenemos que ver que hay una riqueza de información. El asunto es cómo logramos articular esto. Y la otra cosa que yo creo que en este momento pudiera hacerse, que ya no es irnos todos juntos a la frontera sur, para los que ya tienen su proyecto y los agarró esto en medio del proyecto, van a tener que buscar muchos procesos de creatividad y adaptación, ¿no? Pero voy a poner dos ejemplos nada más de lo que han hecho nuestras estudiantes para que veamos la posibilidad que existe, ¿no? Teníamos un estudiante que iba a trabajar con los juzgados indígenas en Campeche, y le interesaba ver cómo las reformas legislativas de reconocimiento de derechos indígenas habían impactado el acceso a la justicia ahí en los juzgados. Bueno, no se puede ir ya a los juzgados, ¿verdad? Entonces, una primera cosa que surgió después del trauma de no poder ir a los juzgados es que había habido muchos antropólogos que ya habían trabajado en los juzgados con otro tipo de preguntas de investigación. Entonces, la primera fue acercarte a los colegas y entrevistar a quienes sí tienen internet. Tratamos de buscar a algunos de los jueces, hasta ahorita no hemos podido, pero sí antropólogos que han trabajado en los juzgados. Pero después vimos que esta reforma legislativa de derecho indígena era el marco en el que se estaban dando ahora una serie de consultas indígenas para las leyes secundarias. Y que estas consultas fueron grabadas. Empezaron antes de la pandemia, muchas de estas están videograbadas y es en el marco en el cual se está lanzando la iniciativa del Tren Maya. Entonces dijimos, bueno, lo que le interesaba a ella era cuál fue el impacto de las reformas de reconocimiento de derechos indígenas en Campeche para el acceso a la justicia. Pero el acceso a la justicia no tienen que ser los juzgados necesariamente. Entonces, lo que hicimos fue dar un leve cambio a la pregunta de investigación y ver cómo estas reformas estaban siendo tomadas en cuenta o no en todos los procesos que se han dado para impulsar el Tren Maya y en todos los procesos que se han dado para la ley indígena. Y en esos está llena la red de información, están habiendo foros en contra del Tren Maya, están habiendo, y muchos de estos actores que son activistas más politizados sí tienen acceso por lo menos a WhatsApp. Entonces, bueno, el asunto es cómo puedes dar un pequeño giro para que tal vez tu inquietud más amplia pueda tener otro espacio etnográfico para hacerse, ¿no? Lo mismo pasó con la compañera que iba a trabajar sobre historia oral en el pueblo mapuche. Lo que ella decidió finalmente es ver lo que había sido el dispositivo desaparecedor de los familiares visto a través de los archivos de la policía en Chile que están abiertos y a través de la hemerografía. Entonces logramos una pregunta similar, todavía como los de doctorado es un año, con la esperanza de tal vez a la segunda mitad poder llegar a las actoras, pero si no, por lo pronto estamos viendo la parte de arriba que en un momento dado podríamos, digo, metafóricamente, la etnografía del Estado a través de sus discursos, que muchas veces son más accesibles porque están documentados en archivos, y la historia oral, ver en qué momento se puede acceder a ella a través de las familias. Está la cuestión del celular y eso. Y para quienes no han hecho todavía, estos los que ya tienen su proyecto, es pensar, volver a leer el proyecto y ver qué es lo fundamental de tu pregunta de investigación, que pudieras ampliar a otros campos a donde ahorita, si ahorita no tienes acceso a este espacio, ¿no? Otra estudiante, Erendira Martínez, quería trabajar sobre la producción de videoastas indígenas, su producción audiovisual, de puras mujeres indígenas y cómo estaba siendo recibida en las comunidades. Y quería hacer foros para ver películas y querían discutir las películas, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita no van a poderse hacer esos foros, pero sí pudo contactar a las directoras indígenas y les planteó una propuesta de un diálogo intergeneracional, porque son de varias generaciones. Y ahorita ha empezado con unos talleres y ellas están muy contentas porque muchas de ellas no se conocían, unas están en Sonora, en Sinaloa, en Oaxaca, en Chiapas. Es un colectivo que tiene mucho acceso a recursos digitales porque son videoproductoras y están ahorita llevando un foro de discusión que está alimentando el proyecto de ella y ella está alimentándolas, ayudando a articular este esfuerzo de intercambio de saberes, ¿no? Entonces es cómo buscamos la creatividad para que el problema de investigación pueda
enfocarse tal vez por otro lado que tengas acceso, ¿no? Para los que aún no han hecho el proyecto y no sabemos qué se viene, porque está la incertidumbre, ¿verdad? Yo creo que en este caso ahorita sería importante incentivar poder trabajar, como todavía no se pueden, no sé en la UNAM, pero en CIESAS no se pueden hacer tesis colectivas, pero sí podemos entrarle a un área de investigación desde distintas preguntas. Y esto va a poder permitir que se enfoquen, tú dices, hay un montón de fuentes que se enfoquen en distintas fuentes. Por ejemplo, si pensamos nuevamente el tema de los desaparecidos, uno de los compañeros puede darle seguimiento a todo lo que han sido ahorita a través de la prensa las políticas públicas hacia la desaparición, los cambios del presupuesto de la CEAB, las nuevas direcciones, etcétera, etcétera, y hacer como quien dice una etnografía del discurso estatal en torno a la desaparición forzada. Otro de ellos se puede centrar en lo que son las experiencias de las madres de desaparecidos en el marco de la pandemia. Y de esto está repletas las redes. Estamos ahorita, bueno, estuvo tomado el Palacio, estamos... Entonces tenemos que son dos visiones distintas pero complementarias de un fenómeno en donde ellos se pueden ir acompañando y esto hace también emocionalmente menos dramático el proceso de lo que es vivir la antropología así. Alguien más puede, hay ahorita feministas, no son feministas de a pie ya. Bueno, Marcela Turati y un grupo de periodistas crearon un portal que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Y ahí mapearon con información oficial todos los lugares donde han aparecido fosas. Un tercer estudiante puede dedicarse a trabajar la parte, analizar los mapas de las fosas, a tratar de buscar análisis de contexto, a tratar... Y entonces vas teniendo gente que, aunque es una misma problemática, la desaparición forzada, es entrarle desde distintas aristas, lo cual permite que ellos hagan grupos de discusión, que puedan hacer lecturas juntas, que unos puedan alimentar a los otros. No, pues es que la nueva ley es maravillosa, ya viste que se... Ah, pues yo tengo este testimonio de esta señora que quiso utilizar la nueva ley y mira todo lo que le pasó. Y entonces, el construir comunidades académicas tiene muchísimas ventajas. A nivel político, es una manera de confrontar la neoliberalización de la academia que cada vez nos aísla más y nos hace ver el conocimiento como una mercancía. Y nos pone a competir entre nosotros para ver quién tiene más puntos, para ver quién tiene más prestigio, lo cual vuelve el mundo académico un mundo muy poco agradable para habitarlo, ¿no? Entonces, construir comunidades de conocimiento nos permite, por un lado, construir en colectivo de unas formas más complejas porque tenemos distintas perspectivas y voces, pero también comunidades emocionales, también enfrentar los temas que nos mueven y nos duelen en el cuerpo con contención de las compañeras con quienes estamos produciendo o compañeros con quienes estamos produciendo conocimiento. Y ahí sí que yo quiero presumir aquí que en CIESAS, nuestra línea de diversidad cultural, identidad y poder, que es la línea de maestría y doctorado, pues estamos quienes hacemos antropología jurídica, temas de derechos humanos, antropología política, y pues hemos trabajado, no digo que no haya diferencias y tensiones, siempre las hay, pero hemos apostado por construir en colectivo. Hemos hecho muchos proyectos desde hace más de 20 años trabajando en colectivo con nuestras estudiantes, con las actoras sociales. Y la verdad es que cuando yo escucho a varias compañeras mías que están en instituciones de excelencia, el ambiente tan competitivo y jodido, violento simbólicamente y en el que se vive, hijo, me siento bendecida de estar en una comunidad sororal en donde estamos construyendo en colectivo. Yo creo que la vida académica, y eso se lo digo yo siempre a mis estudiantes también, si ahorita ustedes aprenden a construir en comunidad y a vivir la academia como un proyecto colectivo, a largo plazo va a ser un mundo mucho más habitable que el mundo de la academia neoliberal en donde nos estamos descalificando y metiendo el pie, ¿no? Y para las mujeres que le apostamos también por ser madres, pues también un mundo mucho más oral y sensible hacia la diversidad de identidades que habitan la academia. Sí, es muy cierto esto que mencionas, Aida, porque bueno, además con esta idea de los puntos y de toda esta carrera, como dices, neoliberal de construcción de nuestras carreras,
también es cierto que se generan estos proyectos colectivos que en realidad no son colectivos, ¿no? O sea, hay muchos libros en colectivo que, bueno, cada quien hizo su parte y después se hacen cada compendio que dices, bueno, entonces es muy, muy grato escuchar esta idea de generar realmente conocimiento en colectivo y no, bueno, juntar a algunos y que cada quien escriba su capítulo del libro, pero no se está construyendo algo en colectivo, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esto que nos estás platicando, Aida. Y bueno, ya para finalizar la charla, no puedo dejarte ir sin preguntarte algo. Con todas estas adaptaciones y modificaciones a la metodología o al método, al proceder metodológico que implica la etnografía, ¿podemos seguir hablando de etnografía? O sea, con toda esta idea de lo que significa el estar ahí, el involucramiento, la observación participante, todos esos elementos que definen a la etnografía, ¿podemos seguir hablando de etnografía? ¿O estamos en un momento en el que estamos reconstruyendo, reinventando la etnografía? ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo creo que la etnografía ha ido cambiando a través del tiempo. La etnografía que hizo Malinowski en las Trobriands, en donde se asumía como un etnógrafo distante que solamente documentaba y donde no reconocía que su propia presencia afectaba el lugar donde él estaba parado, pues es una etnografía que hace mucho que se ha dejado de lado, que se ha cuestionado, que se ha criticado, sus diarios han sido leídos. Entonces yo creo que la etnografía, como muchas otras metodologías, la historia oral, van cambiando, se van transformando. No existe como un canon que si no cumples ABC, son metodologías dinámicas y que ahorita lo que estamos viendo es un momento que nos está forzando a dinamizar la forma de hacer etnografía, ¿no? Que implica agudizar otros sentidos que tal vez antes no teníamos tan agudizados. Implica estar ahí de otras maneras. Puedes estar ahí a través de llamadas telefónicas de WhatsApp, puedes estar ahí a través de las cartas, puedes estar ahí a través de los diarios, puedes estar ahí como estamos tú y yo aquí juntas, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo es un nuevo tipo de etnografía que está agudizando otras formas de descripción y usando la creatividad y la tecnología para estar ahí de otras maneras. Lo cual, no quiero idealizar, implican muchos dilemas éticos nuevos, ¿no? O sea, que ahorita no va a dar para hablarlos, pero sí, por ejemplo, es muy diferente que una compañera en una entrevista de cara a cara te empiece a contar el dolor que sufrió cuando la torturaron y tú te acerques y la abrazas y le das contención, a que ella te lo cuente en el Zoom y tú no puedes tocarla, pero aparte de que en este testimonio ella te esté contando quién fue el policía judicial que la violó, etcétera, etcétera, y tú al mismo tiempo estás pensando, ¿no hay nadie más en esta línea? ¿Puede que haya alguien más metido en esta señal? Porque sabemos qué pasa, ¿no? No es lo mismo mi pequeña grabadora digital, que es con la que yo hacía mis entrevistas, que yo la guardaba con mi vida y hasta cuando viajaba a Los Mochis con mi trabajo con las familiares de desaparecidos, la escondía porque no fuera a pasar algo, porque son testimonios muy delicados, con información delicada para ella. ¿Qué pasa si ahora esa entrevista me la dan mediada por una plataforma, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que platicar y discutir mucho cuáles son los nuevos dilemas éticos que tenemos, sobre todo quienes trabajamos en temas sensibles como son las violencias o las violencias extremas, cómo podemos proteger a las personas con las que trabajamos si utilizamos plataformas digitales o utilizamos WhatsApp o otras llamadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Colegio de Etnólogos y Antropólogos ha hecho un buen trabajo en lanzar algunas iniciativas para estas reflexiones, pero creo que todavía nos falta mucho por reflexionar a nivel de lo que es la ética de este nuevo mundo de etnografías digitales. Claro, claro. Pues sí, sin duda este momento de pandemia nos deja, nos abre la puerta, ¿no? Es un portal, como tú misma lo mencionas, para muchas oportunidades, pero también nos deja sobre la mesa muchos retos, ¿no? Y algunas problemáticas que todavía no podemos resolver. Pues Aida, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo y compartir justamente tus reflexiones, tus experiencias con los alumnos, con docentes, con colegas que puedan seguir esta entrevista. No sé si tienes algún comentario para finalizar.
Bueno, nada más a nivel, digamos, de comercial, que estamos organizando esta serie de webinarios con otros saberes. Si quieren buscar la página de web de otros saberes y el canal de YouTube, ahí pueden ver parte de esta información. Y mi propio página web, que es, dije mal el nombre, es www.rosalba Aida Hernández, todo junto con minúsculas y Rosalba con B chica.com. Ahí pueden bajar gratuitamente del internet muchas de mis publicaciones. Hay una ventana para la colectiva Hermanas en la Sombra y de ahí pueden bajar. La colectiva es una editorial penitenciaria en donde acompañamos la publicación de sus libros. Ahí se pueden bajar los libros escritos por las propias internas y también trabajos académicos sobre el proceso, documentales, videos. Tenemos una serie radiofónica que se llama Cantos desde el Guamúchil. Todo eso lo pueden encontrar allí en la página web si quieren, pues, jalar el hilo. Para mí la apuesta política de la investigación, acción, de la investigación activista es una apuesta importante, también para la formación de nuevos antropólogos que tengan una perspectiva de mayor compromiso social con el conocimiento y bueno, ahí están algunas de mis contribuciones en ese sentido. Sí, pues sin duda eso es muy relevante, ¿no? El compromiso que deberíamos tener desde la academia. Pues muchísimas gracias, Aida. Sin duda, tu mirada nos permite repensar la forma en que estamos procediendo metodológicamente como investigadores, como docentes, frente a esta realidad que, bueno, pues de pronto sentimos que nos rebasa, ¿no? Y como dices, el abrigo emocional también que recibimos de colegas y demás, bueno, pues está por ahí. Muchísimas gracias, Aida. Y también los invitamos a que sigan las demás entrevistas de la serie Etnografía en tiempos de COVID-19 para conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores de América Latina y México están adaptando sus procederes metodológicos. Estas entrevistas están disponibles en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Agradecemos el apoyo de la asesoría técnica del instituto para realizar estas entrevistas y junto con la maestra Ana Carolina Gómez Rojas, quien es colaboradora de este proyecto, les doy las gracias y los invitamos a que vean los siguientes videos. Muchas gracias. Hasta la próxima.